Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y bueno, vamos ahora a conversar de Micron que está rompiendo el chanchito, por decirlo así, con esos resultados explosivos tras el cierre del mercado del día de ayer, mientras vimos a Oracle tropezar con esa expansión de inteligencia artificial por el retiro de un inversionista clave. A eso se suman más de 500 millones de dólares en salidas de ETFs de Bitcoin y de Ethereum y un mercado de acciones que está perdiendo fuerza con flujos saliendo de las tecnológicas y entrando más bien en sectores más defensivos. Mientras Ray Dalio anticipa ya una posible explosión de esa burbuja supuesta en inteligencia artificial, Wells Fargo lanzando una predicción optimista ve un S&P 500 en 7.200 para fines del próximo año 2026 y dice que será impulsado justamente por la inteligencia artificial. Pero en medio de estas visiones opuestas, nos acompaña el día de hoy aquí en su casa Robert Kekia, él es el CFO de Benzinga, quien nos acompaña como de costumbre para poder entender si es posible navegar entre esos extremos sin tener que elegir bando. Robert, bienvenido a tu casa. Arranquemos, por supuesto, lo que es esta conversación contigo. Buen día, buen día. Otra vez un placer estar aquí en mi casa. Me siento muy bien y de hablar de los desarrollos de la semana. Un placer estar aquí otra vez. Y asuntos que me interesan mucho y a cada semana, cada día, cada hora miramos cosas nuevas, desenvolvimientos nuevos y cosas que nos impactan como inversionistas. Así es, Robert. Y bueno, mira, ya estamos terminando este 2025, pero como tú dices, no paran esas noticias buenas o malas que impactan realmente a cada uno a cada uno de nosotros como inversionistas, pero incluso también los ciudadanos de a pie, aquellas personas que solamente trabajan y consumen, que no hacen inversiones, son afectados. Así es que bienvenido nuevamente a Buenos Días Wall Street, donde ya sabemos, ya sabes, es tu casa. Muchas gracias. Placer estar acá. Así es, Robert. Ahora, arranquemos con la primera sorpresa, por decirlo así. Micron superando expectativas con ingresos y proyecciones que pues entusiasmaron al mercado. Cuéntanos qué está detrás de este repunte explosivo y también qué tan sostenible ves estos números en la compañía ya mirando hacia lo que es el 2026. Sí, lo que está detrás del rally de Micron es la combinación de dos factores. Por un lado, un ciclo clásico de recuperación en el mercado de memorias y por otro, algo más estructural ligado a la inteligencia artificial, como habló y miramos en todo el mercado, es el centro de atención. Llevábamos por un par de años de exceso de oferta y presión en precios y memorias de DRAM y NAND. Y ahora en el mercado finalmente está viendo que la demanda se normaliza, que el ajuste de la capacidad empieza a funcionar. Sobre esa base ya positiva se suma la demanda explosiva de chips de alta capacidad para data centers de AI y en particular de memorias HBM, que son críticas para entrenar y ejecutar modelos grandes de AI. Otra cosa, miramos en el mercado, no solo celebró que Micron superará sus expectativas de ingresos y márgenes, sí, porque tenemos, no es solo aumentar sus ganos, pero con buena margen también. ¿Ya? Hay que hacer más con menos a la vez. Pero sino que leyó las guías para los próximos trimestres como una validación de la tesis del superciclo de memorias para AI. Y eso explica la reacción tan violenta al alza. Los inversores están revalorizando no solo un trimestre, sino varios años adelante de mejores beneficios. Y cuando hablamos de 2026, mirando este año, hay que matizar el entusiasmo. El viento de cola de IC es real, soy culpado por ser optimista, y probablemente el mix de productos de mayor valor como HBM sostenga márgenes más altos que en ciclos anteriores. Pero la industria de memorias sigue siendo estructuralmente cíclica y muy sensible al equilibrio de oferta y demanda. Si todos los fabricantes se lanzan a aumentar capacidad demasiado rápido, o si el CAPEX, que es inversiones en capacidad productiva de los grandes jugadores de AI, se modera, puede ser presión en precios otra vez. Así que el movimiento más explosivo ya descuenta muchas buenas noticias. Desde aquí, el riesgo no es tanto de historia, sino de ejecución. Que la realidad de 2025-2026 está a la altura de unas expectativas que han subido muy rápido.
Qué interesante eso que estás comentando sobre Micron, ¿verdad? También. Pero vamos a hablar de otra compañía que recientemente ha tenido grandes cambios, inclusive un gran tropezón, podemos decirlo, ¿verdad? Oracle, esta compañía que ha tropezado dentro de lo que es la inteligencia artificial, porque parecía que todo estaba seguro, estaba aumentando. Recientemente veíamos realmente cómo se estaba moviendo y recuperando, pero en esta carrera propiamente de dominar la inteligencia artificial ha tenido un cambio. Uno de sus inversionistas privados pues se retiró y eso ha generado dudas no solamente dentro de la compañía de Oracle, sino que dentro de muchas compañías que están enfocadas en la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Es solamente una pausa estratégica, algo común, algo normal, o es una señal de agotamiento, de entusiasmo por la inteligencia artificial que pues ya creemos que llegó para quedarse, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, y soy sospecho para hablar de Oracle, porque soy un fan, soy usuario y entusiasmista de sus productos hace muchos años. Entonces, eso es un asunto que me interesa mucho. Y miramos que en el caso de Oracle, lo interesante, Maur, es que refleja un punto de inflexión en la narrativa de AI corporativa. Durante buena parte de 2023-2024, el mercado colocó a Oracle en la categoría de ganadores casi asegurados en la carrera por la infraestructura de AI. Cloud, bases de datos, contratos con grandes hyperscalers. Esa narrativa se tradujo en múltiplos más altos y en mucho capital entrando por adelantado en Oracle. Cuando ahora ves que un inversor clave se retira y que algunos indicadores de crecimiento en la nube no van al ritmo que el mercado esperaba, se rompe un poco esta imagen de trayectoria lineal para arriba. Los inversores empiezan a preguntarse, ¿estamos frente a un pequeño bache en la ejecución o frente a un síntoma de que no todos los proveedores de infraestructura de AI van a crecer al mismo ritmo que los líderes? Mi lectura es que esto se parece más a una pausa estratégica que a un cambio de paradigma global o estructural. El gasto en AI no se ha detenido, pero sí se ha vuelto más selectivo, esto en todo el espectro de AI. Las empresas están pasando los experimentos a proyectos donde tienen que justificar retorno sobre inversión, como es el día a día de cualquier profesional de finanzas, siempre justificando nuestras acciones por a través del retorno por la inversión en tiempo o en plata. Y eso alarga ciclos de venta y favorece a quienes ofrecen soluciones claras y fáciles de desplegar. Para Oracle y para otros significa que ya no basta con mencionar AI en cada presentación en PowerPoint. Hace falta demostrar un track record, una atracción concreta. Y cuando nos preguntamos si es un síntoma de agotamiento en el entusiasmo por el sector de AI, diré que no del sector, pero sí de las valorizaciones más complacientes, más convincing, más complacientes para la historia. Vamos a ver más diferenciación. Algunas compañías seguirán justificando múltiplos altos porque ejecutan bien, ejecutan con louvor sus acciones, y otras, aunque estén en el mismo tema AI, van a experimentar compresión de múltiplos si no entregan resultados al nivel del hype y de la promesa que han con el AI. Ay, bueno, Robert, vamos ahora a hablar de los ETFs de Bitcoin y de Ethereum que vieron más de $500 millones en salidas esta semana. ¿Podemos decir que estamos ya ante una simple toma de ganancias o es que ya empieza una nueva etapa de escepticismo cripto? Hemos visto este año lo que ha sido ese boom para las criptomonedas, pero ¿cómo realmente estamos viendo lo que ha sido su desempeño incluso en este 2025? Eso tú no están aquí de prueba, hablamos casi toda semana, que no miento, no contamos mentiras. ¿Cuál es el sinónimo de criptomonedas? Volatilidad. Entonces, esto es, no quiero escuchar de personas, estoy infartando, tengo problemas. ¿Por qué? Porque esto es un activo de alta volatilidad. Y eso es un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Las salidas de más de 500 millones de dólares de los ETFs de Bitcoin y Ethereum en una semana son un número importante, pero también hay que ponerlo en contexto. Venimos de un periodo en el que la entrada de capital vía ETFs al contado fue muy fuerte.
con muchos inversores institucionales y minoristas aprovechando el vehículo más sencillo y regulado para ganar exposición. En ese retorno no es sorprendente que tras un rally significativo y con más volatilidad en los precios, y vemos una fase clara de toma de ganancias, de ejecutando sus ganancias, aunque un nivel menor, subió y ahora ejecutando sus ganancias. El comportamiento típico es las inversiones con horizonte más táctico que entraron cuando se lanzaron los ETFs o en fases de subida fuerte. Son los primeros en reducir posiciones cuando ven que el precio se estabiliza o corrige. A diferencia de los hodlers de largo plazo, esos flujos son mucho más sensibles a noticias macro, a mensajes de bancos centrales o a titulares regulatorios. La pregunta clave aquí es que esto marca el inicio de una nueva etapa de escepticismo cripto. Todavía es pronto para afirmarlo con contundencia. Lo que sí se observa es una maduración del mercado. El inversor que antes compraba cripto como un bloque ahora distingue entre Bitcoin como un activo macro o reserva digital, Ethereum como infraestructura de contratos de ejecución inteligente y el resto del ecosistema, donde el riesgo es mucho, mucho más alto. Entonces, tú tienes diferentes categorías y diferentes funciones, oficios para cada activo cripto. Y si los tipos reales se mantienen elevados o vuelven a subir, parte del capital que entró en cripto en busca de rendimiento y beta puede preferir herramientas más tradicionales de renta fija, con menos volatilidad reputacional y volatilidad de facto en el precios. Para el núcleo duro de la tesis de Bitcoin y la utilidad de Ethereum, no desaparecen por una semana de salidas. ¿Y qué contamos esto en resumen? Sueña más a fase de consolidación y depuración de manos débiles que un cambio definitivo del régimen. Pero así nos recuerda que la narrativa cripto sigue estrictamente ligada al ciclo y el apetito por riesgo global. Qué interesante todo eso que nos dices, Robert. Incluso he estado viendo una imagen de todo este 2025 donde cada uno de los sectores está representado por un porcentaje y hemos visto propiamente rotación desde lo que es la inteligencia artificial, el sector de tecnología, hacia sectores defensivos o que tienen un valor conservador. De hecho, desde octubre 29, que el Nasdaq tocó su nivel más alto, pues no hemos visto nuevamente alcanzar ese récord histórico, de lo cual pues siempre queremos o estamos esperando que llegue. ¿Qué ves tú para este 2026, que pues ya estamos a 2 semanas de entrar? ¿Cuáles sectores, dónde ves las oportunidades? Porque aunque el sector de tecnología ha estado mal en el último mes o las últimas 6 semanas, ha sido el que más ganancia ha tenido, 19% en este 2025, en lo que va de este tiempo. Sí, sí. Lo que estamos viendo con la rotación desde AI y tecnología hacia sectores más defensivos y de valor es un patrón bastante clásico cuando el mercado ha sido liderado por un grupo muy concentrado de ganadores durante varios meses y trimestres. Muchos gestores han acumulado beneficios significativos en las grandes gestores de AI, semiconductores, megatech, y en algún momento la presión por cristalizar ganancias, por ejecutar estas ganancias y reducir el riesgo de concentración se vuelve muy fuerte y hay que ejecutar, es el mandato de ellos. Al mismo tiempo, hay señales de desaceleración selectiva en algunos indicadores macros y eso empuja fluxos hacia bancos de calidad, utilities reguladas, salud, consumo básico y ciertas compañías industriales con balances sólidos. Entonces, es totalmente normal esta rotación para activos más defensivos y de valor. No es que el mercado haya abandonado la tecnología o no creen más en la tesis de inversiones de tecnología. Es más bien un reequilibrio, una recalibración de los portfolios. Se sigue creyendo en AI a largo plazo, pero se reconoce que no tiene sentido que todo el portfolio de todos dependa de 5 o 6 nombres en el mercado. De cara a 2026, mi sesgo es constructivo,
pero más discrecional y selectivo que direccionalmente alcista o bajista. Si el crecimiento global se esfría, los defensivos de calidad pueden ofrecer refugio y estabilidad de beneficios. Si por el contrario el ciclo se reacelera, veo valor en cíclicas de calidad y algunos industriales y financieros que no han capturado tanto del rally de los últimos años. Cuando hablamos en tecnología y AI, sigo viendo oportunidades, pero no en perseguir nombres que ya cotación a perfección. Personalmente prefiero empresas que se beneficien de AI como picos y payas, como data centers, semiconductores de nicho, proveedores de infraestructura para AI y ciberdatos, ciberseguridad. También prefiero compañías tradicionales que usen AI para expandir márgenes, automatizar procesos o mejorar la experiencia del cliente, sin que el mercado haya puesto una premisa excesiva a su valorización. No es solo colocar AI y estamos listos. Hay que tener de facto integrado en su operación, en su estructura para desarrollar más valor y entregar a sus clientes. Entonces, es decir, más que ser netamente alcista o bajista, me inclino por una gestión activa del riesgo, a rotar entre estilos y sectores a medida que cambian los datos, con cierto sesgo a diversificar lejos de la parte más congestionada y cara del trade de los últimos años. Wow, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, Robert, también importan las voces dentro de este ecosistema. Ray Dalio dice que hay entre un 65 y un 75% de probabilidad de que las acciones de inteligencia artificial sufran un crash. Pero también escuchamos a Wells Fargo que prevé que el S&P 500 de hecho llegue el próximo año hasta los 7,200 impulsado por la misma tecnología, inteligencia artificial. Estamos obligados, Robert, a elegir como un bando, un lado. ¿Existe una forma de poder invertir sin quedar atrapados entre ese miedo y también ese optimismo extremo que a veces podemos ver dentro del mercado? Esto es una pregunta no es de tanto con política, pero es una pregunta picante y muy interesante esta, porque Ray Dalio, una persona famosa y inteligentísima y creo que todos deben seguirlo, entender sus ideas, sus libros son muy buenos. Entonces, muy interesante hablar de esto. Gracias por una pregunta tan buena. Miramos que las visiones de Dalio y de bancos como Wells Fargo ilustran muy bien esta tensión central del momento que habitamos, que vivimos. Ray Dalio habla de una probabilidad elevada de crash de las acciones ligadas a AI, justamente porque ve valorizaciones extremas, mucha concentración en pocos nombres y cierto comportamiento de burbuja en algunos de estos nombres. Por otro lado, Wells Fargo, en cambio, proyecta un S&P 500 que podrá llegar a más de 7,200 puntos, impulsionado por la misma tecnología. Entonces, mirando el mismo evento efectivo, pero por dos lados diferentes. Entonces, estamos enfocándonos en la potencia de productividad y de beneficios empresariales que la adoptación masiva en AI podrían generar. Entonces, son puntos muy diferentes sobre el mismo tema. Y ambos pueden tener parte de razón, no son solo los dos extremos que pueden estar ciertos. Podemos estar algo en mediano entre esos, porque hablan de cosas diferentes. Ray Dalio advierte sobre la burbuja en el segmento más especulativo del tema de AI. Y Wells Fargo se concentra en el impacto macro de la tecnología en el conjunto del índice mayor. No estamos obligados a elegir un extremo solamente. Todo es burbuja o todo va a explotar, o todo va a una luna gracias a AI. Creo yo personalmente que está en algo en el mediano entre esos. Y hay formas inteligentes de invertir en esta tendencia, minimizando el riesgo de quedar atrapados entre el miedo y el optimismo extremo. Primero, que hablamos siempre aquí, diversificar la forma de exponerse, diversificación. No hace falta que todo el riesgo vaya a 2 o 3 megacaps en el mercado o a pequeñas compañías con múltiplos imposibles de entregar. Podemos construir exposición a través de picos y payas, fabricantes, como hablamos antes, fabricantes de semicondutores, proveedores de infraestructura cloud, empresas de software,
y productividad que integran AI de forma tangible en operaciones reales. Segundo, buscar compañías donde el AI sea un habilitador de margen, no el único argumento de inversión. Es decir, negocios sólidos que usan AI para reducir costes o mejores ingresos de forma medible, sostenible y que aún no cotizan con múltiplos de ciencia de ficción. Es algo tangible que podemos de facto entregar. Y tercero, gestionar el tamaño de las exposiciones y el horizonte temporal de nosotros como inversionistas. Si asumes que va a haber episodios de corrección fuerte en los nombres más calientes, lo que podríamos llamar de mini burbujas dentro del boom, entonces la clave es que un crash no en este segmento no destruya todo su portfolio, sino que sea una fuente de volatilidad manejable, que vamos a tener una visión que no podemos poner todo a perder. Entonces, en resumen, AI puede ser simultáneamente un boom transformador a largo plazo, como 10 o 15 años, y un foco de burbujas puntuales en ciertos activos, en ciertos sectores. La tarea de nosotros como inversionistas no es adivinar al titular extremo, y sí diseñar una exposición que capture la tendencia estructural sin depender de cada narrativa de modo salga perfecta. Es siempre trabajar con diversificación y un plazo que es compatible con nosotros, con nuestros objetivos. Wow. Excelente, Robert. Definitivamente hay veces que el mercado se divide, como lo estamos viendo ahora. Esta parece ser una de esas, pero como tú lo estás diciendo, la mejor estrategia no se trata de escoger un extremo, sino más bien, me gustó el consejo que incluso le dice a la audiencia. Primero que todo, entender lo que se está viendo, se está esperando a lo que es de largo plazo, pero en ese momento la tarea de usted como inversionista que nos escucha, que escuchó a Robert en esta mañana, es saber diversificar, crear una estructura. Así que excelente, Robert, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Comercio TV, en tu casa, y darnos tu perspectiva también, siempre. Gracias a ti por todo. Otra vez un placer estar acá y hablando y estudiando estos asuntos muy interesantes. Y no solo estudiar por estudiar, pero vamos a utilizar este conocimiento, esos datos, esas informaciones, para todos nos tornarmos mejores inversionistas. ¿Por qué? Para tenermos libertad, para tenermos libertad personal para nuestras vidas. Plata, dinero, y esto no son una ganancia solo para ser greedy, ganancioso, pero es libertad financiera para tenernos más tiempo con nuestras familias, más tiempo de desarrollo con nuestros niños y parientes y todo más. Entonces, esto es una responsabilidad nuestra de nos tornarnos más libres para tener vidas mejores. Qué bien, interesante, Robert. Y bueno, pues hay que estar preparados. El fin de año ya llega, las posadas navideñas. Estamos ansiosos de que llegue el Santa Claus Rally y comenzar un 2026 como han sido en los últimos 3 años. Hemos tenido resultados muy positivos y el crecimiento en los mercados de valores sin dejar de marcar récords históricos a cada momento. Así es, Robert. Ojalá. Y de empezamos lo que tú 2026 juntos. Claro. Y con Rally, y de lo que tú hablas, Robert, esa paz Ojalá. mental que todo inversionista necesita tener, y para ello, como tú decías, estructura, como tú decías también, aprender a diversificar y seguir pensando a largo plazo. Pero Robert, gracias por acompañarnos hoy. Nuevamente esta es tu casa, así que siempre nos alegramos cuando vienes con tu perspectiva y con ese consejo también que le das a la audiencia. Gracias a ti por todo. Hasta luego. Nos venimos en el próximo episodio. Gracias por todo. Hasta el próximo año, Robert, hasta el próximo año nos va a tocar vernos, ¿verdad? Porque pues siempre nos acompañas como es costumbre en día jueves. Y bueno, dentro de 8 días es Navidad, dentro de 15 días es Año Nuevo y estaremos estrenando enero 2026 contigo aquí en Buenos Días, Wall Street. Juntos. Gracias otra vez. Buen día. Buen día, Robert. Y con eso entonces, breve pausa comercial, por supuesto, y volvemos con